Hola seguidores, ¿cómo están? Le mando un gran saludo, un gran abrazo al señor Alejandro Bravo, que apoyó la causa, apoyó el canal de Panzer Argentino, y el tema que me pide que hable es de radares. Bien, podemos trazar la historia de los radares en este siglo con un decreto que viene de finales del siglo anterior, evidentemente. Un decreto de radarización que firmó el califa, podríamos decir, el emir de Anillaco, Carlos Saúl Menem, en el año 1999, que implicaba la compra de 15 radares a lo que era en esa época la Thomson CFS, una empresa francesa. En esa época lo que existían eran radares Westinghouse, principalmente Westinghouse de fabricación norteamericana, que por ejemplo el modelo TPS-43 había dado muy buenos servicios, excelentes servicios en la guerra de Malvinas. Eran sistemas con alcances de 250 a 300 kilómetros, algunos más en condiciones especiales o ideales, pero lo mejor era su resistencia a la interferencia, eso obviamente viéndolo desde un punto de vista puramente militar. Bastante resistentes a las contramedidas de los Westinghouse. Obviamente que en el año 99 ya se van quedando saliendo fuera de servicio por ya falta de repuesto o por desgaste y quedando digamos obsoleta su electrónica. Así que esta primera idea era reemplazar todos los Westinghouse o la mayoría de ellos con 15 radares franceses. Año 1999-2000 costaban aproximadamente 2,5 millones de dólares cada radar. Obviamente que en los años subsiguientes ese monto va aumentando. Lo que pasa que la transición del año 2000 al 2001, como ustedes saben, es bastante desordenada. Tenemos el caos del 2001 al 2002, mucha inestabilidad política, inestabilidad económica. Lo cierto es que ese plan se congela hasta el año 2003. En 2003 recién se asigna el presupuesto para empezar a radarizar. Lo que pasa es que viene un señor que se llamó Néstor Kirchner y congela ese proyecto de nuevo. Lo que dijo Néstor Kirchner fue: ok, vamos a tener radares, yo no estoy en contra, según lo que dice él, no estoy en contra del plan de radarización, pero lo que vamos a hacer es cancelar ese proyecto, cancelar ese contrato, que no sé si al final los franceses no hicieron juicio, que Néstor Kirchner cancela ese contrato con los Thomson CFS, que para esa época ya se llamaba de otra manera, se llamaba Thales, y era una empresa multinacional europea, varios países europeos occidentales. Dicen, no vamos a tener radares europeos, vamos a tener radares argentinos. Y ahí está el tema problemático del tiempo, porque acá no es una cuestión de que si el radar es bueno o el radar es malo, si es argentino o si es extranjero. La cuestión es tenerlo operativo y que ese radar esté acompañado por uno o varios escuadrones en esa área, una o varias escuadrillas de aviones que puedan interceptar la amenaza. Una amenaza de bajo nivel que evidentemente está personificada, está ejemplificada y está siempre presente con el tema de los aviones narco que penetran a baja altura, y una amenaza de alto nivel, digamos aviones que vuelan a más de 800 o 900 km por hora y vuelan por encima de los 9000, 10000 metros. Ahora, el problema fue toda la gran ventana de tiempo que existió sin absolutamente ninguna cobertura radar en la zona norte y noroeste. Recién en 2011 se puede decir que se empieza a mover un poco la cosa con la introducción de un par de radares y el asunto de escudo norte. Pero el problema fue que los radares evidentemente en 2011 todavía no estaban. Se usaron algunos radares móviles, desplegaron ahí junto con los aviones para intentar guiar, y que aunque se hizo un despliegue relativamente grande de Pucará, A4R e incluso algunos Mirage, lo cierto fue que la ley de derribo completamente implementada no estaba, tampoco lo está hoy. Los radares de INVAP, de ninguna manera estoy diciendo, que no se interprete esto, que son malos, para nada. Sí que son un poco más caros que los equivalentes europeos o norteamericanos, pero no son malos bajo ningún concepto. Algunas malas lenguas lo ven demasiado parecido a los radares Indra. De hecho, hay
Hace algunos años un par de seguidores españoles me comentó que eran copias de los radares Indra. Bueno, como yo no he desarmado un radar INVAP y tampoco he desarmado un radar español, no sabría decirles, pero exteriormente sí, se puede decir que son bastante similares. Tenemos el RPA 200, el RPA 240 y el RPA 170. Estos números que van a ver son cifras expresadas en millas náuticas. Recuerden que una milla náutica tiene 1852 metros, por lo tanto, bueno, tenemos que multiplicar esa cifra por 1,85. Por ejemplo, el RPA 240, radar 3D, eso quiere decir que nos da distancia y altitud del objetivo del blanco, tiene un alcance aproximado de 400 kilómetros. Puede variar ese alcance dependiendo del tamaño de la aeronave y dependiendo de algunas circunstancias topográficas, digamos. Obviamente que si colocamos el radar en una zona alta despejada va a tener mejor visión y probablemente un poco más de alcance. Son buenos radares, el problema es que INVAP los produce de manera lenta y no es ninguna casualidad, no es ninguna sorpresa porque la capacidad instalada de esa fábrica es relativamente pequeña. Por lo tanto se puede decir que fue un error, aunque yo diría que no fue un error, fue más bien malintencionado este asunto de dejar con esa ventana tanto tiempo, porque se puede decir que recién en 2021 hay una cobertura aceptable con radares en una sola zona, en una sola área, el sector norte y noroeste. No empecemos a hablar de la Patagonia o de Cuyo o de otra frontera más al sur con Chile, no, solamente la zona norte y noroeste. Por supuesto que está claro que es la zona más caliente por el tema del narcotráfico. Y yo quiero que hagan esta reflexión. Todos los años sin radares, ¿no? De 2001, 2002, 2003 hasta 2021. Y curiosamente ese es el periodo en que nuestro país empieza a explotar con mucha fuerza el fenómeno narco. Cosa que antes, en la década del 90, bueno, sí, había un poco, qué sé yo, pero no era una explosión, no era una explosión de venta ni tampoco una explosión de violencia. Y tenemos el caso de Rosario, ¿no? Provincia de Santa Fe en general, pero Rosario en particular. Rosario explota 2012-2013, un periodo en que la radarización era escasa. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia, es resultado, es consecuencia. Además de los radares de grandes dimensiones, vale la pena mencionar los radares móviles de pequeño tamaño que utiliza el ejército. Esos radares, los Aselsan ACAR y los Ratax, y también algún RACIT modificado, principalmente los Aselsan ACAR porque son los más modernos, se compraron en 2018-2019, están pensados para detectar objetos que se desplacen sobre el suelo, pero tienen una capacidad en un modo, o sea, tienen un modo secundario que uno puede detectar aviones en vuelo bajo, y están optimizados para este asunto de aeronaves de baja velocidad hasta, digamos, de entre 100 a 400 km por hora y de alturas de entre 20 hasta 500 metros. O sea que a pesar que sea un radar de infantería o un radar de ejército, son excelentes para detectar vuelo bajo. También vale la pena mencionar la presencia en algunas unidades antiaéreas de radares Oerlikon Contraves Skyward. Bueno, Oerlikon Contraves, estoy diciendo el nombre un poco ochentoso. La empresa actualmente es Rheinmetall. Rheinmetall absorbió todas esas empresas suizas. Eso se sigue fabricando, la forma externa es prácticamente la misma que la década del 80. Se sigue fabricando con prestaciones, con capacidades electrónicas mejoradas. De hecho, en 2018 se compró uno o dos de esos radares para el ejército argentino. Obviamente tanto los Aselsan y los Oerlikon, los Rheinmetall Skyguardian, sirven para cubrir una zona demasiado pequeña, demasiado específica. ¿Para qué sirven? Para corredores. Por ejemplo, uno ya sabe que hay un corredor que vuelos ilegales, vuelos sospechosos, usualmente emplean para penetrar espacio aéreo argentino. Entonces puede colocar esos radares de corto alcance en esos corredores para detectar, saber cuándo están. Pero no tienen la visión global que nos permite un radar 3D de más de 200, 300 o 400 kilómetros de alcance. Y en ese aspecto vale la pena acá mencionar dónde están instalados mayormente los radares
de largo alcance. Vamos a ver. Hay estaciones de radar en Merlo, provincia de Buenos Aires, General Mosconi, provincia de Salta. Hay 3 en Formosa, obviamente una zona muy caliente, Ingeniero Juárez, la localidad de Pirané y la localidad de Las Lomitas. Vale la pena recordar que el de Pirané se atrasó por lo menos 2 años porque el gobierno provincial aparentemente se robó el dinero para unas obras que había que hacer. Se lo pagaron desde el Ministerio de Defensa al gobierno provincial y los formoseños, Don Gildo, se robó la platita. Posadas y San Pedro, estos son Posadas Misiones y San Pedro también Misiones, no Buenos Aires. Repito, en la provincia de Misiones tenés en Posadas y San Pedro y tenés uno en Villaguay, Entre Ríos. Después tenés los más recientes en Mercedes, provincia de Corrientes, y el último que se instaló, que digamos quedó habilitado, en Tostado, que eso es en el norte de la provincia de Santa Fe. Había previsto colocar uno en Charata, que es provincia de Chaco, pero eventualmente se lo movieron al sur, se lo llevaron a Trelew. Bueno, tenés en Trelew y en Río Grande. Río Grande vendría a ser el más al sur, si descartamos algún radar que esté instalado en la Antártida, digamos. El de Río Grande sería el radar más al sur. Como podés ver, hay una zona de lo que sería la zona oeste de la provincia de Santa Cruz y de la provincia de Chubut, que están bastante desnudas, ¿no? Salvo que los radares que puede desplegar móviles el ejército o la fuerza aérea, pero radares fijos, ahí no tenés absolutamente nada, estás en una zona bastante vulnerable. Más allá de carencias en radares y en aviación, la carencia principal que tenemos desde hace mucho tiempo es la voluntad de utilizar todo lo que tenemos, ya sea mucho o poco, de la manera más enérgica. Sin ese ítem, sin este último ítem que hay que solucionar, la defensa aérea argentina va a seguir siendo incompleta, va a seguir siendo precaria. Para terminar te voy a dejar las características del radar que está instalado en Villaguay y por supuesto los invito a que sigan aportando para que existan más y mejores videos como el que acaban de ver. Primer Teniente Mauricio Castaño, durante este año he sido designado por la Fuerza Aérea Argentina para desempeñarme como jefe de la estación radar de superficie de Villaguay. Como bien decías, se trata de un radar primario. El radar primario, a diferencia de un radar secundario, puede ver todo lo que está volando. Nosotros, a partir de este radar, obtenemos datos que son usados para mantener la vigilancia y el control aeroespacial en la República Argentina. ¿Qué alcance tiene este radar? El alcance del radar aproximadamente es de 400 kilómetros, para que ustedes entiendan, o sea, estaría cubierta toda la provincia, incluso abarcando otras provincias más, incluso fuera del país, por el alcance total que tiene. La tarea más que nada es identificación, ¿no? de los vuelos que transitan aquí por toda esa zona de cobertura. Justamente la identificación de los vuelos lo hace el control civil. Lo nuestro es saber que todo lo que está volando tiene justificación de estar volando. Porque nosotros podemos ver tanto los aviones que presentan planes de vuelo como aquellos que no lo hacen, y particularmente en ese último punto es lo que a nosotros nos permite saber si esa aeronave está o no está identificada en la parte norte. Sería un punto estratégico importante. ¿Y es el único que hay aquí en la zona de Entre Ríos o hay otros también? Como te decía recién, por el área de cobertura que tiene el radar, es el único que está acá, trabajando en conjunto con los demás radares que tenemos en otras provincias, pero no sería de mucho valor tener más radares como este, porque ya con uno solo se cubre 400 kilómetros. ¿Se trabaja en colaboración con el ejército aquí de Villaguay? Nosotros recibimos el apoyo continuo y constante del ejército, ya sea para las guardias, ya sea en todo lo relacionado a la logística. Así que contamos con un gran apoyo del Regimiento 1 de Infantería Mecanizada y con el Regimiento 1 de Caballería Mecanizada y con el Regimiento 5 de Infantería.